Hola. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 20 estamos estudiando. Antes de continuar con el estudio, quiero darle las gracias al Señor por saber que todos están bien, que vuestra familia también lo están. Estamos contentos por eso y seguimos orando los unos por los otros a fin de mantenernos firmes en este tiempo de dificultad, para que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Hagamos una oración para pedirle al Señor que Él nos ayude en esta tarde en la meditación de su palabra. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te agradecemos de todo corazón que nos hayas dejado esta palabra hermosa para poder meditarla. Danos la luz de tu Espíritu Santo a fin de que podamos entenderla. Permítenos, Señor, profundizar en tu palabra, de modo que podamos no solo entenderla, sino que podamos llevarla a la práctica, para lo cual necesitamos no solo que nos des entendimiento, sino valor para poner tu palabra por obra. Gracias, Señor, por mis hermanos que permanecen en la fe a pesar de todas las dificultades. Bendice a cada uno de los que están viendo este vídeo, Señor, y pon en el corazón de cada uno de ellos compartirlo a fin de que otros también puedan conocer tu palabra, tu verdad. En el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Como saben, estamos estudiando un pasaje de las Escrituras interesantísimo porque es Efesios capítulo 6 y estamos estudiando los versículos del 11 al 20. No obstante, nos quedamos en el versículo 14. Hoy vamos a continuar a partir de ahí. Y este es un texto muy interesante. Como vamos paso a paso, de manera sistemática, verso a verso, palabra a palabra, esto nos permite poder profundizar mucho más en cada detalle de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Vamos a leerlo desde el versículo 13, porque ya estuvimos estudiando hasta el versículo 14. Vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante, que es la porción que vamos a meditar hoy. ¿Ok? Ahí dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Hasta aquí la palabra del Señor. No sé si nos dará tiempo de meditarla toda, pero comenzamos en el versículo 15. Ahí dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Recuerden que estamos estudiando la armadura de Dios, la armadura que Dios provee a los cristianos, a los creyentes, a fin de protegerse de los ataques del enemigo. Hay quienes, cuando leen un texto como este, se entretienen hablando de cómo era el calzado que usaban los soldados romanos, dándole significados simbólicos a cada una de sus partes, que si la suela, que si las correas, y interpretando el pasaje a través de un método alegórico que en realidad aleja al estudiante del verdadero sentido que tiene el pasaje, y por consiguiente le aleja también de la verdad. También hay quienes pierden el tiempo
discutiendo sobre si el orden en el que Pablo habla de la armadura es el orden correcto en que hay que ponérsela, o si por el contrario había que ponérsela siguiendo un orden diferente. Bueno, sinceramente, nada de eso es importante. En una metáfora, y esta lo es, lo importante no es en sí la figura que se usa, ni cada una de sus partes, ni cada una de sus detalles, sino que lo que importa es lo que realmente significa esa metáfora en relación a lo que se está estudiando, que en este caso es la batalla espiritual contra las fuerzas de maldad. En realidad, en este versículo 15, lo que el apóstol Pablo está hablando, a lo que se está refiriendo, es a la necesidad de compartir las buenas nuevas de salvación con quienes no la conocen. De eso es de lo que Pablo está hablando. De hecho, está citando un texto del Antiguo Testamento. Un texto que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Esta es la palabra que Pablo está citando aquí. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Bueno, una de las palabras que hace quizás difícil de entender este pasaje, y a mí me resultó extraño, este versículo no lo entendía al principio, ¿no? ¿Qué significa esto de calzados los pies con el apresto del Evangelio? Bueno, la palabra apresto es la que de alguna manera nos confunde un poquito a la hora de entender este versículo, ¿no? Ahora, si a esa palabra le quitamos la A y la dejamos en presto, de alguna manera la entendemos mucho mejor, ¿no? Esta es una palabra que se traduce del término griego hetoimasía, que significa preparación. De modo que lo que Pablo está diciendo, a lo que se está refiriendo, es a que debemos estar prestos, preparados, dispuestos a ocuparnos en predicar el Evangelio. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, es decir, prepárate, dispón tu vida a compartir lo que Dios ha hecho en ti, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de predicar el Evangelio, 1 de Corintios capítulo 12, por este pasaje de 1 de Corintios capítulo 12, sabemos que en la iglesia no todos somos predicadores. Pablo habla en el capítulo 12 de 1 de Corintios y también en el capítulo 12 de Romanos de otra metáfora. Dice que la iglesia es un cuerpo y el cuerpo está formado por muchos miembros que son diferentes entre sí. Todos los miembros del cuerpo no son iguales, una mano es diferente a un pie. Pero cada uno de ellos, de esos miembros, tiene una función determinada, no todos hacen lo mismo. Y precisamente por eso es un cuerpo, ¿ok? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, no? Esto es importante entenderlo. De modo que exigir que todos los cristianos fueran predicadores no sería ni bíblico ni lógico tampoco. No es a eso a lo que Pablo se está refiriendo, a que todos ahora tengamos que dejar nuestros trabajos e irnos a las calles o a los pueblos a predicar el Evangelio de pueblo en pueblo. Si Dios te llama a eso, hazlo, pero no es eso a lo que Pablo se está refiriendo en este pasaje. Lo que Pablo está diciendo es que todos podemos dar testimonio de nuestra fe en el Evangelio, cada uno a su modo y a su medida. Quizás no todos podamos dar un sermón o no todos podamos predicar ante las multitudes, pero sí que todos podemos confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Eso no es una opción de hecho.
De hecho, el Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 43, perdón, 32 al 33, Mateo 10, del 32 al 33, dice Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De modo que aquí lo que el Señor exige de sus discípulos es que no nieguen su fe, sino que la confiesen abiertamente. Que si tenemos oportunidad de hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pues que no lo ocultemos. Sabemos que hay hermanos nuestros en el mundo que están muriendo precisamente por no negar su fe. Les exigen negar su fe en Cristo, pero ellos están dispuestos a dar sus vidas por mantener su fe en Jesús. Cuando un cristiano está ocupado en dar testimonio de su fe, el testimonio que da le protege. Si te preguntas que cómo es posible eso, yo te lo explico. Sinceramente, ¿no te resulta mucho más difícil pecar delante de alguien a quien tú le has hablado del Evangelio de Cristo? Es decir, pecar ante gente que no te conoce es una cosa, pero ante aquellos a quienes tú les has hablado de lo que Dios ha hecho en tu vida, te resultaría mucho más difícil. De modo que cuanto a más gente testifique, más te proteges a ti mismo de caer en las tentaciones del enemigo. En cuanto al Evangelio de la paz, a la paz de la que Pablo habla al decir el Evangelio de la paz, se refiere justamente a la paz que Cristo aporta a las vidas de todos aquellos que creen en Él. Este es un testimonio habitual, ¿no? Cuando alguien da testimonio de su fe, habla de esa paz que ha recibido y que le ayuda en medio de las tribulaciones y demás, ¿no? Es una de las cosas que más se repite, digo. Por eso Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la paz. Porque cuando lo compartimos, tiene la capacidad de reconciliar a la gente con Dios. Recuerda las palabras de Pablo en Romanos 5, ahí del versículo 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjese, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense cómo Pablo nos dice aquí, nos habla de la paz con Dios y cómo la conseguimos por medio de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Además, Pablo enseña que esa paz es parte de la gracia de Dios, de modo que podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos en el hecho de que un día vamos a estar en la presencia de Dios disfrutando de la gloria de Dios. Pero además Pablo añade algo extraño, que se gloria también en las tribulaciones. ¿Cómo es posible gloriarse en los problemas, en las dificultades, en las tribulaciones? Bueno, cuando uno tiene esperanza de participar en la gloria de Dios, sabe que todo lo que pasa en este mundo, por duro y difícil que sea, es temporal. Porque conocemos el final de la película, y el final es que estaremos con el Señor, participando, disfrutando de la gloria de Dios. Eso nos ayuda a afrontar nuestras tribulaciones. ¿Por
Porque la paz de Dios, o la paz con Dios, no depende de las circunstancias que nos rodeen, sino de que, ni tampoco de que todo nos vaya bien, sino que sean las circunstancias las que sean, nos mantendremos en paz y esa paz perdurará en nosotros hasta el día de Jesucristo, porque no depende de nosotros. Esa paz es la paz que recibimos cuando creemos en Dios, cuando creemos en Jesús. Recuerden las palabras del Señor Jesús, ¿no? En Juan 14, 27, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿no? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Realmente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay cosas que los incrédulos, los que no creen en Dios, no pueden comprender. ¿Cómo es posible que un creyente en medio de una situación terrible pueda mantener la calma, pueda mantener la paz? Bueno, es posible porque esa paz no depende de la circunstancia, como decía, sino que depende de su unión a Cristo, de su relación personal con Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 14, llegó a decir, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es interesante porque en este último pasaje Pablo dice dos cosas relacionadas con lo que estamos estudiando en Efesios capítulo 6, versículo 15. La primera, que se siente en deuda con los inconversos, con todos aquellos que no conocen el Evangelio. Es decir, los creyentes tenemos una deuda con aquellos que no conocen al Señor. Porque si para nosotros conocer el Evangelio ha sido una bendición, conocer el Evangelio ha sido algo que ha transformado nuestras vidas para bien, tenemos el deber moral de compartir ese Evangelio con otras personas, a fin de que también ellos puedan disfrutar de esa paz con Dios y de esos beneficios que la fe aporta a los creyentes. La segunda cosa de la que Pablo habla en este pasaje que acabamos de leer de Romanos 1 es que él está presto, dispuesto para anunciar el Evangelio. Esta palabra pronto, ¿ok? Está pronto, es sinónimo de la palabra presto, dispuesto, preparados. Así que llegado a este momento debemos preguntarnos todos nosotros si también nosotros estamos prontos o prestos o dispuestos, si estamos preparados para anunciar a otros que hay vida y hay paz en Cristo Jesús. ¿Estás presto? ¿Estás pronto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? Otra cosa importante que aprendemos de este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 15, es que cuando cuando predicamos el Evangelio o cuando damos testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas, debilitamos al enemigo. Cuando damos testimonio de nuestra fe, debilitamos y ponemos en peligro el reino de las tinieblas y de maldad. Porque las personas que están en cadena de oscuridad son liberadas por la luz del Evangelio de Cristo. Fíjense las palabras que el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta es la obra que hace el enemigo. El diablo lo que hace es
encerrar en oscuridad, en tinieblas, cegar el entendimiento de las gentes para que no le resplandezca la gloria del Evangelio. Porque cuando la gente son alumbrados, cuando sus ojos reciben luz, cuando la gente es enfrentada a la palabra de Dios, recuerden que la palabra de Dios es lámpara que ilumina, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, dice el salmista. Cuando predicamos y compartimos la palabra de Dios, estamos arrojando luz sobre la gente. Y al hacerlos, estamos abriendo sus ojos a la realidad de que está en un reino de tinieblas y cuáles son las circunstancias que no solamente que le rodean, sino que en las que va a terminar. ¿Cuál es su destino eterno si permanece en tinieblas? ¿Y cuál puede ser su destino glorioso si deposita fe y confianza en Jesús? De modo que cuando predicamos el Evangelio de Dios, estamos debilitando el reino de las tinieblas. Una vez que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, alumbra a alguien, este sale de la esclavitud, de la oscuridad. Ya el diablo no lo puede engañar, porque ahora ve. Por eso es tan importante compartir la palabra de Dios con los demás. Por eso el diablo tiembla cuando un cristiano se presta o se dispone a compartir su fe con otros. Cuando un creyente se prepara para compartir el Evangelio, el diablo tiembla. Nunca un cristiano es tan fuerte, ni el diablo es tan débil como cuando evangelizamos a otros. Porque en el avance de la iglesia, en cuando la iglesia predica el Evangelio, y lo hace no solo de palabras, sino, por supuesto, con su testimonio personal. Cuando la iglesia hace eso, estamos debilitando el reino de las tinieblas. Estamos debilitando el reino de la maldad. No podemos terminar esta meditación sobre el capítulo 6, versículo 15 de Efesios, sin citar las palabras del apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 15. ¿Y quién es aquel, dice Pedro, que os podrá hacer daños si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y presten atención, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Meditar en este pasaje es una gozada, porque esto es justamente de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. La necesidad de estar preparados, calzados los pies con el apresto del Evangelio, calzados los pies, es decir, dispuestos, preparados, listos para predicar el Evangelio, para compartir la obra de Dios en nuestras vidas con aquellos que no la conocen. Estad siempre preparados para presentar defensa. La defensa tiene que ver con la armadura. Es de lo que Pablo nos está hablando. Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la fe, de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Seguimos. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Las primeras palabras de este versículo bíblico, cuando dice sobre todo, parecen dar más importancia a lo que va a decir ahora que a todo lo demás. Sobre todo significa por encima de todo. Como si estuviese diciendo que sin esto que va a decir ahora, el resto de la armadura no le serviría de mucho. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es decir, el escudo es lo que usaban para protegerse de los ataques. Toda la armadura
le protegía, pero cada pieza de la armadura protegía una parte. El escudo les protegía mucho más porque era un escudo grande, generalmente de 1,20 m, que protegía la mayor parte de su cuerpo. Es la barrera de protección que usaban los soldados. Hoy en día se sigue usando. Por ejemplo, la policía lo usa como parte del equipo antidisturbios para el control de las manifestaciones. Los hay transparentes de un plástico duro, los hay de metal con una pequeña ventanita, ¿verdad? Ambos les protegen de cualquier tipo de objeto que le lancen, ya sean piedras o incluso balas. Los dardos de fuego de los que habla Pablo aquí en este pasaje se refiere a flechas ardientes, aquellas que lanzaban contra las puertas a fin de permitirle la entrada al enemigo. Esto nos dice que el diablo, de 1000 formas diferentes, tratará de penetrar en nuestras defensas a fin de acabar con nosotros. Por eso él va a lanzar dardos de fuego contra nuestras defensas. Y ante estos ataques, nosotros contamos con el escudo de la fe. La fe en Dios, la fe en su amor, la fe en su protección. Es decir, la plena confianza en Dios y en su palabra es lo que nos protegerá de todos esos dardos de fuego que el maligno lanzará contra nosotros, y que no serán pocos. Pablo menciona algunos de los dardos que el diablo lanzó contra su vida y que muy posiblemente lanzará también contra la nuestra, tratando de separarnos del amor de Dios y del amor a Dios. Por ejemplo, él cita tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, etcétera, etcétera. Algunos de estos dardos son de todo tipo de tentaciones. El diablo nos tentará con la vanidad, la envidia, la lascivia, la codicia, la lujuria, el orgullo, la soberbia, o con pecados. Todos estos son pecados que pretenden que nos rebelemos contra Dios, a fin de que perdamos nuestra protección. Porque si nos rebelamos contra Dios, nos salimos de su cuidado, quedamos expuestos. Otros dardos pueden ser el desánimo, las dudas, la depresión, el miedo, la angustia o ansiedad, la amargura. El diablo puede usar la oposición, la crítica, el rechazo de otros como dardos encendidos y contaminados con un veneno mortal contra nuestras vidas. Ahora en estos días, por causa de la saturación de información manipulada, hay gente que lo está pasando muy mal, con angustias, con miedos. Yo recibo correos de personas pidiendo ayuda porque tienen miedo a salir, a contaminarse. Es gente que no quiere ni acercarse a los que conviven con él en su propia casa. Un miedo que ya se sobrepasa lo lógico, lo normal. Estos son dardos de fuego que el maligno lanza contra nosotros a fin de que bajemos la guardia, a fin de que nos angustien, a fin de que destruirnos, a fin de vencernos, de derrotarnos. Eso es lo que él pretende. Ahora, solo humillándonos delante de Dios y depositando toda nuestra confianza en él y en su palabra, nos protegemos contra esa lluvia de flechas incendiadas con la rabia del enemigo que caen sobre nosotros. La fe, hermanos, la fe es mucho más que un arma defensiva. La fe, como está escrito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. La fe. Sin la menor duda, necesitamos ese escudo más que cualquier otra cosa. Porque la fe es necesaria para mantener todas las demás partes de la armadura. La fe es lo que nos mantiene unidos a Cristo. Y sabemos que mientras estemos unidos a Cristo, estamos bien. Llevamos frutos. Porque separados de Él, como dice el Señor Jesús en Juan 15:5, nada podemos hacer. Separados de Cristo, somos blanco fácil del enemigo. Separados de Cristo, estamos perdidos. En Cristo estamos protegidos. De modo que cuando confiamos plenamente en Dios, sabemos que Él es nuestro protector. Y ese es nuestro escudo, la fe en Dios. La fe en la palabra de Dios nos protege. Si tememos a Dios, no debemos temer nada más. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1, dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y creo que estas palabras nos las podemos aplicar cada uno de nosotros a nuestras vidas. El salmista escribió: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3, versículos del 1 al 3. 3 del 1 al 3. En el Salmo 26, del 6 al 8, dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y hay muchos otros pasajes que hablan justamente de cómo Dios protege a aquellos que en Él confían. Toda palabra de Dios es limpia, dice el Proverbio 30, versículo 5. Y Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Tú esperas en Dios? ¿Dónde está tu esperanza? Si tu esperanza está en la política, o si tu esperanza está en la filosofía humana o en la capacidad del hombre, estás perdido. Pero si esperas en Dios, estás salvo. El Salmo 91, del 1 al 10, es un salmo hermoso que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Si Dios te protege, ¿quién te hará daño? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío. El castillo es lo que nos protege. Mi Dios, en quien confiaré. El salmista dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirás, y debajo de sus alas estarás seguro. Si te sientes con miedo, si hay angustia en tu corazón, si hay miedo de que te puedas contagiar, bueno, debajo de sus alas, acude a Dios, porque debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno,
ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temerás nada de esto, porque dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Todas estas hermosas escrituras resaltan la importancia de la fe en nuestra relación con Dios, ante los ataques despiadados del enemigo de nuestras almas. Por tanto, fíjate, hemos visto 2 piezas más de la armadura del creyente. Hemos hablado del apresto del Evangelio, de la paz, estar dispuestos, preparados para dar razón de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Y hemos hablado del escudo de la fe, que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Estas cosas son importantes si las aplicamos a nuestra vida, si las tenemos en cuenta de verdad. Nosotros podremos resistir en la batalla espiritual. No tendremos que temer los ataques del enemigo porque estaremos bien protegidos. Ahora, si no tenemos en cuenta estos consejos de Dios, entonces lo vamos a pasar mal. Puede que las cosas no salgan como deben salir. Confía en el Señor. Me atrevo a dar un pasito más. Versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Tomad se traduce de la palabra griega dehomai, que significa recibir, tomar, aceptar. Esto quiere decir que la salvación es algo que recibimos, es decir, un don gratuito, algo que se nos da inmerecidamente, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que ya meditamos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la salvación la obtenemos por medio de la fe. La salvación, este don hermoso, el don de la salvación, lo recibimos por medio de la fe. Ese don de Dios, ese regalo que Dios nos da. ¿Recuerdan Romanos 6, 23 que dice la paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? El yelmo era el casco que protegía la cabeza del soldado. Es muy importante proteger nuestra cabeza. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a protegernos de los malos pensamientos. En varias ocasiones he hablado de cómo los pensamientos influyen en lo que sentimos, y lo que sentimos nos lleva a actuar de una manera o de otra. De modo que es muy importante controlar lo que pensamos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. La cuestión es que muchas veces tenemos que reconocer que vivimos pensando más con nuestra mente carnal que con la mente de Cristo. Por ese motivo, se nos exhorta en Proverbios 4:23 a guardar nuestro corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aunque aquí en este proverbio se usa la palabra corazón, no se está refiriendo a la bomba muscular que impulsa nuestro sistema sanguíneo, sino que se está refiriendo a nuestra mente, es decir, la cabeza. La exhortación es a guardar nuestros pensamientos, como está escrito en Mateo capítulo 15, versículo 19. El Señor Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Ven? El corazón, pensamiento, no está hablando del corazón de carne, está hablando de la mente. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto
sale de los pensamientos. Ahora bien, es interesante ver cómo Pablo relaciona el yelmo con la salvación. ¿Por qué razón? Bueno, porque el pensamiento de que en esperanza somos salvos nos protege contra los malos pensamientos. Esto es lo importante. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 7 al 8, Primera de Tesalonicenses 5, del 7 al 8 dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense, me encanta la teología de Pablo por cómo un texto te ayuda a entender otro texto, ¿no? En este pasaje que acabamos de leer, Pablo se refiere a la salvación como a una esperanza cierta, pero esperanza al fin. Porque dice en Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque a lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8 del 24 al 25. Algunos creyentes piensan que aceptar el hecho de que la salvación pudiera perderse si no se permanece en la fe va contra la idea de la seguridad de la salvación. Pero nada más lejos de la verdad. Podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación, en tanto y cuanto permanezcamos en la fe. Yo confío plenamente en mi salvación personal, no por mis propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy completamente seguro de que si yo cerrase mis ojos aquí, los abriría en la presencia de Dios. Pero del mismo modo, estoy absolutamente seguro de que si yo me apartara de la fe, apostatara de mi fe y abandonara los caminos del Señor, estoy seguro de que jamás llegaría a disfrutar de esa gloria eterna a la que Dios me llama por medio del Evangelio. Este pensamiento, lejos de hacerme dudar de mi salvación, lo que provoca en mí es el deseo de aferrarme cada día más a mi fe en Cristo para no perder la salvación que Él me ofrece. Por tanto, la confianza plena en la gracia salvadora de Cristo es un casco que protege mi mente de dudas, de pensamientos contrarios a la verdad de Dios. Todas las aflicciones diarias son mucho más llevaderas cuando recordamos que somos salvos. Y que pase lo que pase, nuestro destino final será glorioso mientras permanezcamos en fe. Pablo apunta hacia esto cuando él escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero al mismo tiempo también dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también en otras ocasiones Pablo expresa, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía conciencia de la necesidad de permanecer firmes en la fe, para no perder el galardón. ¿Ok? Saber que somos salvos por la gracia de Dios es un hermoso tesoro que nos da aliento y fuerza para continuar en la batalla sin bajar los brazos. El yelmo es la parte más alta de la armadura y por tanto la más visible. Cuando los demás te miran, ¿ven en ti que eres salvo? ¿Vives como un salvo, como un nacido de nuevo que espera que tiene su mente centrada
en la gloriosa esperanza de la gloria de Dios. Una de las maneras de protegernos con el yelmo de la salvación es por medio de cánticos de alabanza, en los que adoramos al Señor, nuestro Salvador. Vivir cantando la grandeza de nuestro Dios que nos salva. ¿Recuerdan a Pablo y Silas en la cárcel después de haber recibido un terrible castigo? En Hechos capítulo 16, versículo del 23 al 24, dice que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, a mí me parece ver al diablo frotándose las manos, pensando que a partir de ese momento, aquel dichoso Pablo, que tanto daño le había hecho a su reino predicando el Evangelio de Cristo, seguro que ya dejaba de predicar. Ahora le habían dado una paliza, lo habían encerrado en la cárcel injustamente, así que renunciaría a su fe. Se marcharía a casa, calladito. ¿Pero qué fue lo que pasó? El verso siguiente continúa diciendo que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 25. Todos sabemos lo que allí ocurrió. Allí se estaba desarrollando un choque de poder, una batalla espiritual terrible. El diablo quería aplastar la fe de Pablo y de Silas. Una batalla aparentemente perdida. Se ganó porque los siervos de Dios decidieron no rendirse. El carcelero y su familia se convirtieron a Cristo para la gloria de Dios. Porque aquellos siervos de Dios, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, del dolor de los azotes, decidieron no rendirse. Tenían en su mente y en su corazón la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué haces tú cuando pasas por la prueba? ¿Te das por vencido? ¿Te deprimes y te pones a quejarte? ¿Pierdes tu fe? Recuerden las palabras que Dios le dirigió a Israel por medio del profeta Isaías. El Señor le dijo: ahora, así dice el Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, del 1 al 3. No temas. Estas palabras que Dios le dirige a Israel, bien las podíamos aplicar a nuestra vida. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Piensas con frecuencia en la salvación? ¿En tu destino eterno? Lo vamos a dejar aquí, pues ya no nos da tiempo de más. La próxima semana, si Dios quiere, hablaremos sobre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero ahora dejamos el estudio en este stand-by. Hermanos, mediten en estas cosas, porque es hermosa la palabra de Dios. Y cuando llegamos a entenderla y a tenerla en cuenta en nuestras vidas, es que podemos disfrutar
no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que aún nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que aunque pasemos por las aguas o por el fuego, no debemos temer nada, porque Dios estará con nosotros. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea las circunstancias que rodeen tu vida, lo que importa es en quién confías. ¿Confías en ti mismo? ¿Confía en tu capacidad? ¿En tu cuenta del banco? ¿En tu salud? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la razón de tu fe? Mi confianza está en Dios. Espero que también la tuya lo esté. Les deseo de todo corazón que oren a Dios, que mediten en estas cosas, que las apliquen a sus vidas. Ocúpense de predicar el Evangelio, de compartir lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Ocúpense de mantener la fe a toda costa, porque la fe os protegerá. Ocúpense en las cosas de la salvación. Canten y alaben a Dios. Piensen con frecuencia que un día estaremos ya disfrutando de la gloria eterna y todo lo que hay aquí, todas las aflicciones y todos los problemas habrán desaparecido para siempre. Estas cosas son las que hacen que el creyente permanezca firme. Son las cosas que hacen que cuando vengan los ataques del enemigo no le afecten. Por eso dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No temas. Confía en Dios. Cree en su palabra. Porque realmente cuando creemos en la palabra de Dios, nos fortalecemos en el Señor. Y se acabó el problema. Dios les bendiga, mis hermanos. Me gustaría hacer una oración por todos vosotros para que Dios os ayude a meditar en estas cosas y aplicarlas a vuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la fe y la esperanza que en ella encontramos. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres hacedor de maravillas. Gracias porque tú eres Dios y porque no hay nadie mayor que tú, Señor. No hay circunstancia que tú no puedas cambiar. No hay cosa que tú no puedas hacer. Nada hay imposible para ti, Señor. Te agradecemos de todo corazón que nos hayas dejado esta palabra hermosa que podemos meditar. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Que tu palabra sea esa luz que nos ayude a entender dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida para que al hacerlo, Señor, podamos disfrutar la victoria que tú has preparado para todos aquellos que andamos en tus caminos. No en la carne, sino siguiendo la voz de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, guárdalos y protégelos de todo mal. Provee para sus necesidades, sean las que sean, Señor. No permita que tus hijos pasen necesidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, acuérdate. Ayúdanos a acordarnos los unos de los otros. Ayúdanos para que podamos acordarnos del hermano que padece necesidad. Ayúdanos para poner por obra tu palabra y para que al hacerlo, tu bendición, tu paz estén con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Me gustaría de verdad animarles a seguir estudiando la palabra. No se den por vencidos. Algunos en este tiempo corren el riesgo de perder su fe. La falta de contacto con la iglesia, la falta de
comunión con los hermanos, hace que algunos se debiliten en la fe. La facilidad que la corriente de este mundo impulsa hacia el mal, hacia el pecado, puede hacer que alguno esté en riesgo de perderse. Si ves a tu hermano en peligro, ayúdalo, tiéndele la mano. No le critiques, no te limites solamente a juzgarle, sino ayúdalo. Ayudémonos los unos a los otros, vistiéndonos la coraza, la armadura de fe, la armadura de Dios. Pero también, no solo para que podamos resistir nosotros, ayudemos también al hermano que está a nuestro lado. Si está caído, levantémoslo. Si está en peligro, ayudémoslo. Porque esa es la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.